¿Sí? Me parece que sí, porque se escucha otra voz de otra mujer, no sé si está ahí No, pero me cerca de parece que es usted alguna de estas chicas que tiene el micrófono prendido, ¿eh? No. Ah, Eso sí lo he escuchado, pero no creo que sea una interferencia externa. ¿Usted dice que es externa? No sé. no, pensé Perdón, yo tenía yo. el Claro, micrófono. tiene el micrófono prendido. Disculpe. No es nada. No, perdón, yo pensé que era de la profe. No. Bueno, entonces, una de las partes, ya dijimos, es la administración pública, centralizada o descentralizada, según el ámbito en el que actúe, nacional, provincial, municipal o comunal, y la otra parte o partes son particulares, ya sean humanas o personas jurídicas, que van a contratar, que forman un acuerdo de voluntades para que produce, ¿para qué? Para crear una relación jurídica que tiene como fin cumplir con un interés público, con una finalidad de interés general, que es lo que determina que se celebre el contrato. ¿Qué diferencia? Y ahí voy, digamos, a la nueva visión, para después contarles cómo es la vieja. ¿Qué diferencia un contrato privado de un contrato público? El primero, la presencia como una de las partes del Estado, centralizado o descentralizado, nacional, provincial, municipal, comunal, ¿pero por qué? Porque hay una finalidad de interés general, mientras que en el contrato privado, ¿qué se persigue? Finalidades de interés privado propio de las partes, ¿sí? Conforme a los distintos tipos de contratos que ustedes han estudiado en el derecho privado. Aquí en el contrato público hay una finalidad de interés general. ¿Qué significa? ¿El interés del Estado? ¿Interés del gobierno? No. Hay que diferenciar qué es interés público, qué es interés general, de lo que es el interés del gobierno de turno. El interés del gobierno no es el interés general. El interés general es el interés de la sociedad. Se llama interés público o general porque es de todos, es de la sociedad. Entonces, ¿qué intereses generales pueden estar involucrados en un contrato administrativo o contrato público? Bueno, si es un contrato de obra pública, que ya van a estudiar concretamente de qué se trata, pero ¿qué se imaginan que es un contrato de obra pública? Lo ven a diario cuando circulan por la ciudad de Rosario, por ejemplo. Verán un contrato de obra pública municipal. Cuando circulan por la avenida Circunvalación, ¿conocen la avenida Circunvalación de Rosario? Bueno, ahí vieron que estuvo en construcción todo este tiempo, el año pasado, eso era un contrato de obra pública nacional, con la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Por qué? Porque la avenida Circunvalación une una ruta interprovincial, ¿sí? Y entonces es jurisdicción de la nación. Entonces, esos contratos de obra pública es para realizar qué tipo de obras. Ustedes ven a diario en la ciudad de Rosario. ¿Qué tipo de obra se les ocurre un contrato de obra pública, por ejemplo? Por ejemplo, calles, alisar el asfalto. Muy bien, repavimentación de calles. Muy bien, señorita Lucía Bacega, ¿qué otro tipo de obras le parece además repavimentar calles? ¿Qué otro tipo de obras se pueden hacer? Ya lo van a estudiar al contrato de obra pública, pero yo quiero saber si saben de qué estamos hablando. Sí, obras para mejoras de algún No lugar. se le escucha. Micrófono. Mejoras para la parte de, qué sé yo, la municipalidad, si tiene algún desperfecto, mejoras de cualquier cosa que sea pública, digamos. ¿Pero cuál, por ejemplo? A ver. Puede ser de limpieza. Porque ustedes tienen que pensar, escúchenme chicos, yo voy a empezar a hacer preguntas, no intimidatorias, simplemente para que conversemos. ¿Por qué? Porque estamos en una universidad, estamos en la facultad, los alumnos tienen que poder pensar ejemplos, no pueden ser simplemente escuchas de los profesores, porque para eso no hacen un curso regular. Les mandamos todos los elementos y se encierran en su casa. Ustedes están pagando una cuota, están en una universidad privada, ni siquiera una pública, y tienen que aprovechar lo que es la clase. ¿Cómo se aprovecha la clase? Tratando de pensar, nadie los va a calificar porque se piense un ejemplo o no. Ustedes tienen que pensar a razonar. Entonces, muy bien, repavimentación de una calle, dijo su compañero. Muy bien. O pavimentación directamente, una calle, uno u otro. ¿Qué otra cosa puede ser una obra pública? Usted dijo refacción de qué, dijo señorita, por ejemplo. No sé. De la municipalidad, de una institución, poner un puente para... Bueno, entonces muy bien.
Ahí dijo varias cosas. Un puente es una obra pública. Refacción del edificio donde funcionan las oficinas de la municipalidad también es una obra pública, que puede ser reparación del edificio, pintura del edificio, reparación de techos, de paredes, puede ser en los distintos distritos. Vieron que la municipalidad está dividida en distritos, en los distintos distritos de la municipalidad, o en el palacio municipal, etc. Bueno, entonces, ¿cuál será la finalidad de interés general que está íncita en esos contratos de obra pública, que es uno de los típicos contratos administrativos? Bueno, la realización de esa obra y el goce o el aprovechamiento de esa obra por la comunidad. Entonces, ¿por qué se repavimentan las calles de la ciudad? Para que haya un tránsito que sea más fluido y que no arruinen los autos con los pozos y las calles empedradas. Profe, perdón. Ahora lo puede aceptar a Juan Manuel, que me dice que está ahí en espera. Perdón que la interrumpa. Hay dos en espera. Juan Ferreira, admitir. Él es el que me está escribiendo. Y Alan también está. Ahora admití a todos, ¿sí? O sea, ahí que ahora está, disculpe la interrupción. No, para nada. No, Alan no lo... ahí está. Están todos. Bien. O sea, que ahora tengo muchos alumnos. Bárbaro. ¿Cómo les va? Los tenía en espera y no los dejaba entrar. No me di cuenta. Bueno, chicos, estamos hablando de contratos públicos, porque es las nuevas unidades a las que vamos a dar paso ahora, que son unidades hermosas. Yo les contaba a los chicos que estaban presentes y a las compas, que bueno, es un tema que a mí me encanta porque es mi desarrollo profesional, está concentrado y académico también. En un congreso solamente hablo, en un congreso anual internacional, solo hablo en el eje de desafíos contemporáneos de la contratación pública. O sea que yo me dedico a contratos públicos, es un tema que me encanta. Entonces, bueno, estoy muy ayornada y pretendo darles a ustedes los nuevos criterios en materia de contratos, con algunos elementos de mi práctica profesional, algunos elementos del derecho comparado, como la Directiva Europea de Contratación Pública, que rige para todos los países de la Unión Europea. Creo que es el ordenamiento más abarcativo del que les puedo hablar, porque rige para cuántos países que están en la Unión Europea. Ustedes saben que en la Unión Europea, después, cuando se dan directivas por el Parlamento de la Unión Europea, esas directivas, en este caso es la Directiva 24, si quieren ir anotando, porque eso no lo van a encontrar en ningún libro de la República Argentina, y eso integra después el material de estudio. Entonces, la Directiva 24/14 de la Unión Europea, eso después se traspola a todos los ordenamientos nacionales. Entonces, también les voy a hablar, en algunos casos, de la Ley 9/17 de España, renueva, porque entró en vigencia en marzo del 2018, la Ley 9/17 de contratación del sector público española. ¿Por qué? Porque traspoló a España las directivas de la Unión Europea, superando, si no pueden tener menos estándares, pueden ir más arriba de lo que dice la Directiva Europea. Después también he chequeado muchos manuales de buenas prácticas contractuales públicas de Europa y de Latinoamérica, entre ellos de Colombia, del año 2015, espectacular, donde también he tomado muchas ideas, y van a ver ustedes que yo les voy a hablar de los principios de la contratación administrativa, los que están en nuestra normativa vigente, que ya les voy a decir cuál es, pero también yo he elaborado otros principios, que para mí son sustanciales en la contratación pública, no están plasmados en nuestro ordenamiento, ni nacional, ni provincial, ni municipal, pero son principios que yo creo que provienen de la buena administración en los contratos públicos. También les voy a hablar de eso. Bueno, entonces, estábamos viendo que la diferencia entre los contratos públicos y privados radica que cuando estoy hablando de un contrato público o un contrato administrativo, estoy hablando de un acuerdo de voluntades. En realidad tendríamos que ajustarnos a al nuevo concepto de contrato que está en el Código Civil y Comercial. Ustedes estudiaron contratos directamente por el nuevo código, ¿no? En materia privada, de derecho privado, o estudiaron por el código anterior. Yo por el nuevo. ¿Los demás alumnos? Por el anterior.
Usted estudió por el anterior. Muy bien. Y pero usted no hizo ninguna materia por el código nuevo. Sí, he hecho, sí. Bueno, entonces, contratos. ¿Qué decía el código anterior que era el contrato? 1137, ¿qué decía? Que hay contrato cuando la voluntad de varias personas se ponen de acuerdo, cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad. Bien, un acuerdo destinada de voluntades que producía efectos jurídicos como es la creación de esta relación jurídica y que produce efectos entre partes. Ese era el concepto tradicional de contrato. Pero el nuevo Código Civil y Comercial tiene otro criterio para conceptualizar contrato. ¿Cuál es? Habla de un acuerdo, profe. No. El nuevo Código Civil y Comercial no dice acuerdo, me parece. Busque concepto de contrato, por favor, en el nuevo Código Civil y Comercial. Búsquenlo. A ver, si lo tengo acá. Código Civil y Comercial, a ver. Acá lo tengo, es el artículo 957. Es el acto 957. Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, entonces fíjense qué interesante, porque lo define el contrato como acto jurídico, en donde dos o más partes manifiestan su consentimiento para regular una relación jurídica. Muy bien. Entonces, nosotros decimos que el contrato administrativo es el acto jurídico por el cual dos o más partes, de las cuales una de las partes es el Estado nacional, provincial, municipal, comunal, centralizado, o sea, la administración pública centralizada, y o cualquiera de los entes descentralizados que ustedes han estudiado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿cierto? Los entes autónomos, como son las universidades nacionales, por ejemplo, a nivel nacional, los entes autárquicos, a nivel nacional y provincial han estudiado entes autárquicos, las empresas del Estado, las sociedades del Estado, bueno, todos estos entes descentralizados también celebran contratos públicos, ¿sí? Una de las partes es el Estado, y el ejercicio de la función administrativa, y la otra o las otras partes son los particulares, ya sea personas humanas o personas jurídicas, y prestan su consentimiento para crear esta relación jurídica que tiene como fin la satisfacción de intereses generales de la sociedad mediante este consentimiento mutuo. Y esa satisfacción de los intereses generales depende de cuál sea el objeto de cada contrato. Entonces decíamos, en un contrato de obra pública, que ya lo vamos a ver después en la unidad siguiente, tiene por objeto cuál es el interés general, que la sociedad pueda gozar de la obra, ya sea, dimos ejemplos, un puente, que hace entonces que haya posibilidad de conexión, un camino, ¿cierto? O una repavimentación de un camino, o la construcción de un edificio público, o la refacción de un edificio público, que la obra pueda ser gozada por la comunidad con calidad, ¿sí? Que el contrato se termine y que la obra pueda ser gozada. Cuando hablamos del contrato, por ejemplo, de concesión de servicios públicos, bueno, ustedes tienen el contrato, por ejemplo, ahí, el transporte público. Ustedes utilizan ómnibus, utilizan servicio de taxi, utilizan servicio de ómnibus. Es un contrato de concesión de un servicio público. ¿Y cuál es el interés general que se pretende allí satisfacer? Que la sociedad, que la comunidad pueda gozar de ese servicio con los estándares de calidad, de prestación, y adecuados que exige la Constitución Nacional y todas las normas que regulan el contrato de concesión de servicio público. Piensen en el artículo 42, 43, los derechos de los usuarios y consumidores, que también se aplica para los servicios públicos, de que sean con la calidad técnica exigida. Bien, ¿y cuál es la finalidad de interés general que se persigue, por ejemplo, en el contrato de suministro? Suministro es cuando el Estado adquiere bienes, Cuando adquiere bienes es contrato de suministro. ¿Para qué? Para ejercer esa actividad, esa función administrativa que redunda
en la satisfacción a la postre de los intereses y derechos de la sociedad. ¿Lo entienden? Entonces, ese es el interés general, que es lo que diferencia un contrato privado, donde satisfacen intereses de los particulares, de un contrato público. Pero este no ha sido el criterio diferenciador clave en el derecho administrativo tradicional. Entonces, durante una época, y yo se los voy a resumir a todo lo que voy a decir acá, está en la unidad 10, fíjense en el programa, unidad 10, que habla criterios acerca de su existencia. Bueno, eso lo van a ver en toda la doctrina tradicional, lo pueden ver en Gordillo, lo pueden ver en, he dicho, en Balbín, lo pueden ver en Casani, lo pueden ver por Dromi, toda la parte tradicional del contrato, lo pueden ver por Maria. Bueno, en una época, siglos pasados, siglo XVIII, se negaba la existencia del contrato administrativo. Decía, no puede haber contrato administrativo. ¿Por qué razón? Porque, es decir, no se conocía la existencia del contrato. Porque se decía, a ver, como acuerdo de voluntades no existía la posibilidad de un acuerdo. Ustedes piensen que, así cuando vimos, ¿se acuerdan cómo nace el derecho administrativo? Que lo vimos en la unidad 1 y en la unidad 1 sobre todo, o en la unidad 2, ¿cómo nace el derecho administrativo? El derecho administrativo nace a partir de que empieza a verse la existencia del contrato administrativo. Pero antes de eso, no existía derecho administrativo, no existía posibilidad de relación contractual tampoco. ¿Por qué? Porque teníamos la época de la monarquía, en donde había un poder divino que venía de Dios, lo detentaba el monarca, y el monarca ejercía un poder absoluto sobre todos los súbditos. El súbdito cumplía el papel que el monarca quisiera que cumpliera. Las normas las dictaba el monarca, se aplicaban a los súbditos, ¿se acuerdan? Pero el monarca quedaba fuera de la aplicación de esas normas. Entonces, no se podría pensar que existiera ningún vínculo contractual entre los particulares, los súbditos, y el Estado. Porque, a ver, el príncipe ejercía prerrogativas de derecho público, tenía todos estos bienes del dominio público para ejercer su imperio, y esos bienes del dominio público eran indisponibles, no podían ser apropiados por un contrato de derecho privado, y fue esas relaciones, ¿se acuerdan? Cuando se separan los colegios de justicia, y entonces se crea el fisco. ¿Para qué? Para que los particulares pudieran demandar. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Que los particulares pudieran demandar al fisco, al que se le pasó el patrimonio del Estado, por las consecuencias patrimoniales de los actos del poder público que hacía el príncipe. Entonces ahí ni se admitía la existencia de la posibilidad de un contrato administrativo, porque se conocían solamente después, con el transcurso del tiempo, los contratos del derecho privado, y los contratos del derecho privado eran sobre bienes privados, con lo cual los bienes públicos no se podía pensar jamás que pudieran ser materia de un contrato, porque eran públicos, indisponibles por parte del Estado. Entonces, a todas estas teorías negatorias del contrato administrativo, empieza la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que en Francia fue, digamos, la Revolución Francesa es lo que marca el nacimiento del Estado de Derecho, el nacimiento del derecho administrativo, y precisamente en Francia existe, ya se los comenté oportunamente, un tribunal que es como si fuera un tribunal judicial. Hay tribunales judiciales, pero lo que yo me voy a referir es al Consejo de Estado francés, el Conseil d'État, que es un tribunal administrativo. ¿Por qué? Porque está compuesto por funcionarios administrativos, pero que tiene funciones jurisdiccionales. Son estos tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales. También les conté por qué se había creado el Consejo de Estado francés. Y el Consejo de Estado francés se crea después de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa, 1789, persistió 2 años la monarquía. No es que la Revolución Francesa, pim, la monarquía se fue. Los monárquicos que todavía estaban en el poder, después de la Revolución Francesa, temían ser juzgados por los revolucionarios. Y entonces, con la
cuota de poder que todavía detentaban, crean este Consejo de Estado francés, que era un tribunal administrativo que tenía funciones jurisdiccionales. ¿Para qué? Precisamente para... Y allí pusieron a todos los funcionarios que todavía eran, digamos, adictos a la monarquía, para evitar ser juzgados por los revolucionarios que empezaron a ocupar los cargos en los tribunales judiciales. O sea, personas, abogados que estaban a favor de la revolución, porque la revolución implicó el Estado de Derecho y la finiquitud de la monarquía. Entonces, era como un fuero donde esos funcionarios que constituyeron el primer Consejo de Estado francés eran funcionarios que estaban a favor no de los revolucionarios, sino con su corazón puesto en esa monarquía, ¿no? Que ya estaba por irse. Entonces, este Consejo de Estado fue y es un tribunal administrativo que aún existe, pero tiene funciones jurisdiccionales. ¿Qué significa? Usted en Francia, aún hoy en día, luego de que agota la vía administrativa, vamos a suponer que cualquier órgano administrativo francés a nivel nacional le denegó una petición, se interpone recursos administrativos, como existen los recursos administrativos en nuestro país, hay distintos recursos administrativos en Francia, y agota la vía administrativa con el órgano superior. El presidente de la República le deniega el recurso último en Francia. No puede ir luego a la vía judicial como va en nuestro país. Tiene que ir para que alguien revea lo actuado ante la administración, va ante el Consejo de Estado francés, que es este tribunal administrativo que tiene funciones jurisdiccionales, que es el que revisa la legitimidad de los actos de la administración. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? O sea, ningún juez judicial revisa la legitimidad de los actos administrativos, como sí lo hace en nuestro país. Agotamos la vía administrativa y vamos a un juez judicial. Aquí en Francia no, va al Consejo de Estado francés. Bueno, entonces, la jurisprudencia del Consejo... ¿Y con eso agota la vía? ¿Con eso se agota la vía? Ahí en Francia, digo. O sea, revisan... ¿Qué vía agota, me pregunta usted? Claro, termina la vía administrativa y después va a esa revisión, no ante jueces, sino ante un tribunal administrativo con funciones judiciales, y ahí termina la vía. No puede ir después a la vía judicial. Claro. Porque para impugnar la legitimidad de los actos de la administración, solamente puede ir al Consejo de Estado o tribunales administrativos, ¿sí? Que tienen funciones jurisdiccionales. Bien. Entonces, el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, a principios de 1800, fue señalando, o sea, frente a las teorías negatorias de la existencia de contrato administrativo, se fueron dando las teorías positivas de reconocimiento de la existencia de contrato administrativo. Entonces, a ver, espérenme un segundito. Un segundo. Bien. Bueno, estas teorías negativas del contrato administrativo eran, por ejemplo, les digo, se lo quería que lo vean ustedes, pero se los voy a comentar yo. Las teorías negativas, por ejemplo, la teoría alemana. La teoría alemana negativa del contrato administrativo. Porque dice, no puede existir contratos administrativos, solo se conocen los contratos del derecho privado. Y la administración solo procede a través de actos unilaterales. Y en todo caso, el particular lo que hace puede, en realidad, adherir en algunos casos a esos actos unilaterales. Pero eso no es un contrato. Esta es la teoría que uno de los autores alemanes más conocidos que la sostuvo es el profesor Mayer, negativa o negatoria de la existencia de contratos administrativos. Otro alemán, que fue Fleiner, también sostuvo, no puede existir contrato administrativo. Y aquí dividía lo que yo les empecé a decir, porque ¿cuáles diferencias habría entre
los contratos en el derecho privado y lo que podía ser un contrato en el derecho público. Entonces decía, cuando hablamos en derecho privado, tenemos una igualdad jurídica entre las partes, y por eso puede haber un contrato. En cambio, en derecho público, no hay igualdad jurídica, decía este autor, entre el Estado y el particular. Entonces, al no existir esta característica que ellos consideraban propia de los contratos del derecho privado, imposible de poder cumplirse en derecho público, la conclusión es, no puede haber contratos en derecho administrativo. Después, por ejemplo, otra diferencia, decía, en los contratos de derecho privado, decía Fleiner, priva el principio de autonomía de la voluntad, y en el derecho público no puede haber una autonomía de la voluntad del particular. ¿Por qué? Porque la voluntad de la administración pública es reglada, está regulada por normas, y el particular aceptaría las condiciones impuestas por la administración. Con lo cual, al no existir autonomía de voluntad, esta teoría, que ya actualmente está superada, decía, no puede haber contrato administrativo. Y por último, el tercer elemento, que es el que yo les dije, decía Fleiner, en los contratos de derecho privado se trata de objetos que están dentro del comercio, y que los particulares pueden disponer de ellos. En cambio, cuando hablamos del derecho público, los objetos son cosas que están fuera del comercio. Entonces, desde este punto de vista, no puede haber contrato. Ahora, esta teoría fue muy criticada, pasado un tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, porque precisamente la diferencia entre la parte pública y, o sea, la administración y los particulares, es lo que hace que exista un régimen jurídico especial de los contratos administrativos, diferente de los contratos de derecho privado. Y la falta de autonomía de la voluntad tampoco es un elemento para decir que no puede haber un contrato administrativo, porque hay un montón de contratos de derecho privado que, ¿cómo se denominan? Donde no hay una autonomía de la voluntad de una de las partes. ¿Cómo se denominan esos contratos? En derecho privado. Exacto, hay un montón de contratos de adhesión y sin embargo sigue siendo contrato. Entonces, la autonomía de la voluntad plena no sería una cuestión definitoria del contrato, ¿no? Y después, la tercera diferencia en cuanto al objeto, cosas fuera del comercio, cosas dentro del comercio, bueno, la crítica que se le hizo a esta teoría negatoria decía que precisamente porque el dominio público está fuera, los bienes del dominio público están fuera del dominio de los particulares, pero sobre ellos sí tiene disponibilidad el Estado, y por eso puede celebrar un contrato público, ¿cierto? Bueno, entonces, estas teorías eran las teorías negatorias alemanas. Después tenemos otras teorías, como las teorías clásicas, que son la teoría, por ejemplo, italiana, Ranelletti. La teoría italiana, ¿qué decía? Que en realidad este vínculo entre los particulares y la administración en derecho público no puede llamarse contrato, porque ellos siempre están pensando en el contrato del derecho privado. Entonces dice, que si este vínculo, ¿cómo se llama? Bueno, hay un acto unilateral del Estado que para que tenga eficacia necesita la voluntad del particular, pero eso no lo hace convertirse en un contrato, sino un acto unilateral con una voluntad del particular posterior que le da eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta teoría italiana dice, la manifestación de voluntad del Estado y la manifestación de voluntad del particular jamás pueden unirse. Eso no es posible, porque siempre piensan en el contrato del derecho privado. Entonces es un acto unilateral del Estado y la voluntad del particular posterior que le da eficacia. Bien, la doctrina francesa, y aquí tenemos, por ejemplo, la doctrina todavía no del Consejo de Estado, dos autores franceses que lo van a ver ustedes en todos los libros de texto, como son Walin, W-A-L, Walin, y otro se llama Roland, dice, señores, la administración pública dicta actos unilaterales, y contractualmente solo se puede vincular con los particulares a través de los contratos de derecho privado. O sea, no existe la posibilidad que se vincule con un contrato público. Bien. Y ahora tenemos entonces las teorías positivas. Estas teorías negativas superadas fueron dando paso a las teorías positivas, o sea, de existencia del contrato. Y aquí sí engancho la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Entonces, estoy hablando de
siglo XIX, o sea, 1800, ¿sí? Entonces, estas teorías dicen sí existe el contrato administrativo, pero con distintos criterios. Una de ellas es el criterio subjetivo, sostenido sobre todo por un autor francés que se llamaba Laferrière. ¿Qué decía Laferrière? Cuando la administración, piensen que en ese momento todavía existía la doble personalidad del Estado, todavía había una teoría a favor de la doble personalidad. Entonces decía, cuando la administración actúa como titular de derecho público, bueno, los actos que dicta se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa. En cambio, cuando actúa como un particular, sus actos se someten a la jurisdicción del derecho privado. Gran crítica que se le hizo. ¿Cuál es? La jurisdicción no marca la naturaleza jurídica del vínculo contractual. Hay contrato público, contrato privado, no por los tribunales a los que vamos. Vamos a esos tribunales contenciosos administrativos o tribunales del derecho civil porque estamos ante un contrato público o un contrato administrativo, no a la inversa. ¿Entienden lo que digo? O sea, que esta teoría también fue superada. Después también otras teorías que se fueron dando, como la del criterio formal, también fue superada, y ahí tenemos entonces ahora la teoría del servicio público, de las cláusulas exorbitantes del Consejo de Estado francés, principios del siglo XX. Entonces, primer punto, primera jurisprudencia del Consejo de Estado. Es el Arriet, o sea, el caso Blanco. ¿Qué pasó? Estoy hablando de principios del siglo XX, o sea, el año 1900, la década de 1910, antes de 1920. Un señor recogió las víboras, estoy hablando del año 1900, las víboras que se encontraban sueltas por el espacio público. Fue a la municipalidad y dijo, mire, este señor se llamaba Blanco, dijo, mire, no me acuerdo cuál es el municipio, no me acuerdo si es el municipio de Montpellier o algo así. Entonces dijo, señor, le dijo al municipio, yo he prestado un servicio para la comunidad, porque recogí todas las víboras que se encontraban en la vía pública y con esto salvé, porque algunas víboras podían ser venenosas, no sé cuánto, a todos los transeúntes que transitaban por la ciudad. Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado francés? Bueno, hay contrato administrativo cuando la administración contrata con la finalidad de organizar y poner en funcionamiento un servicio público. O sea, estimó que este señor Blanco había prestado un servicio público para la comuna a la que pertenece. Entonces, cuando hay organización y funcionamiento de un servicio público y se contrata para eso, hay contrato administrativo. Por eso es interesante ver que en la doctrina clásica francesa, el contrato administrativo comienza con el contrato de servicio público. Y por eso es que en los libros clásicos se le dio muchísima importancia al contrato de concesión de servicio público, porque fue el primer contrato en el que se admite que existe contrato administrativo. ¿Comprenden lo que digo? ¿Sí? Muy bien. Segundo estadio de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Primer estadio, si se contrata para organizar y poner en funcionamiento un servicio público, igual hay contrato administrativo. Segunda evolución, año 1921. Acá se determina que hay contrato administrativo porque cuando se contrata en miras del interés de la sociedad, se elaboran una serie de cláusulas que están presentes en el contrato, que se denominan cláusulas exorbitantes. ¿Cómo se escribe exorbitantes? EXO, no EXHO. Esto es exorbitantes, que salen de la órbita de las que se conocen, o de las que se conocían en 1921, en los contratos de derecho privado. ¿Entienden lo que digo? O sea, en la segunda evolución dice el Consejo de Estado,
nos damos cuenta que hay contrato administrativo cuando tiene cláusulas que son diferentes a las que existen en los contratos de derecho privado. Se denominan cláusulas exorbitantes, salen fuera de la órbita de las cláusulas del derecho privado en los contratos. Por ende, si no existen estas cláusulas exorbitantes y esas necesidades de interés general se satisfacen con cláusulas iguales a las que existen en los contratos del derecho privado, no hay contrato administrativo. Es decir, en la segunda evolución, la existencia del contrato administrativo dependió de que existieran estas cláusulas exorbitantes. ¿Cuáles eran las cláusulas exorbitantes? Porque esa doctrina tan arraigada, clásica, es la que persiste en la actualidad en muchos autores actuales de derecho administrativo. Por ejemplo, cláusulas que no las encontramos en los contratos del derecho privado, porque acá está en juego, en el contrato administrativo, la satisfacción de los intereses de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de controlar permanentemente al contratista mientras que ejecuta el contrato. 2, la potestad de sancionar al contratista por parte de la administración por sí y ante sí. ¿Qué significa? Ante un incumplimiento que la administración advierta que el contratista produce en el contrato, no tiene que ir a la justicia a pedirle al juez que le aplique una sanción. Le encaja la sanción la administración, se dice por sí y ante sí. ¿Qué significa? Incluso la más grave, si considera que el contratista ha incumplido por algunos deberes impuestos en el contrato, ya los van a ver, están tabulados, que implica la sanción máxima como es la rescisión, da por rescindido el contrato. ¿Qué pasa si el contratista dice, no, yo no incumplí, yo no incurrí en esta causal de rescisión? ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? El contratista dice, no, yo no incurrí en causal de rescisión. ¿Qué dice la administración? No importa, el contrato está rescindido, porque rescinde por sí y ante sí. ¿Qué tendrá que hacer el contratista? Ir a un juez, después de terminar con los recursos administrativos, tendrá que ir a un juez a decirle al juez, la rescisión es ilegítima y usted, señor juez, debe anular ese acto en un proceso donde será contraparte la administración demandada. ¿Entienden? Esa es una cláusula, una prerrogativa exorbitante, de rescindir por sí y ante sí, de imponer sanciones por sí y ante sí, incluso las que son más leves y no llegan a la rescisión. ¿Qué más? De controlarlo, de sustituir al contratista. Es otra cláusula exorbitante. La posibilidad de sustituir al contratista cuando hay incumplimientos y le intima que cumpla y no cumple, o a que subsane y no subsane, lo puede sustituir y puede hacer cumplir esa prestación por la propia administración o por un tercero con cargo al contratista. ¿Sí? ¿Entienden esto que le digo? ¿O no? Pregunto al curso. ¿Sí? Va, Sí, se entiende. Bien. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué otra cláusula exorbitante? Entonces, potestad sancionatoria, sustituir, controlar, rescindir por sí ante sí. Bueno, el ius variandi es otra cláusula. No, justo iba a decir, el ius variandi también es una cláusula exorbitante. Exactamente, el ius variandi, que significa la posibilidad de variar las prestaciones, ya lo vamos a estudiar en particular, la posibilidad de variar las prestaciones que tiene a su cargo el contratista hasta un límite que está establecido en la normativa vigente. En general es hasta el 20%, en más o en menos. Y eso es una potestad que no existe en los contratos de derecho privado. Hasta ese límite, en más 20% o en menos 20%, o sea, le reduce hasta en un 20%, o le sube las prestaciones hasta en un 20%, el contratista tiene el deber de aceptarlas, no puede decir no quiero, hasta ese límite tiene que aceptarlas, y esto no existe en el derecho privado contractual. Ahora, ya vamos a ver que si le sube las prestaciones, le dice tiene que hacer hasta un 20% más, por supuesto que se las va a pagar, no, porque estamos en un Estado de Derecho, forma que es una prerrogativa. Pero si le reducen las prestaciones hasta en un 20%, por supuesto no se las va a pagar. Bien, entonces, estas cláusulas eran lo que determinaba en el año 1921, en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que existiera contrato administrativo. Ahora bien, tercera etapa de la evolución del Consejo de Estado francés. Tenemos el año 1956. Y entonces,
a partir del autor Jess, que la jurisprudencia del Consejo de Estado toma esta posición doctrinaria, aquí tenemos dos válvulas para determinar cuándo hay contrato administrativo. Entonces, si el contrato se celebró por la administración pública con un particular para asegurar, ¿se acuerdan?, la organización y funcionamiento de un servicio público, y con un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, es decir, con cláusulas exorbitantes, o sea, une las dos evoluciones anteriores, las dos etapas anteriores, ¿sí? Hay contrato administrativo. Tercera etapa, 1956. ¿Habrá contrato cuándo? Se contrata la administración con un particular para la organización y funcionamiento de un servicio público y tiene cláusulas exorbitantes del contrato. Ahí habrá contrato administrativo. Y el segundo criterio es, si no existe esto, bueno, va a utilizar el procedimiento de gestión privada. Es decir, podría elegir cualquier forma del derecho privado si no tiene estos dos elementos que vimos. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Cuarta evolución, cuarto estadio. La cláusula exorbitante vuelve a recuperar un lugar todavía más importante que el que tenía antes, mucho más importante. Entonces, cuando existen cláusulas exorbitantes, existe el contrato administrativo. Y luego tenemos la última etapa, que es a fines de 1956 y en adelante. O sea, cuando hay cláusulas exorbitantes, no hay duda que hay contrato de derecho público, o sea, contrato administrativo. Ahora, si faltan las cláusulas exorbitantes, pero se trata de la ejecución de un servicio público, también habrá contrato administrativo. ¿Ven cómo juegan los criterios? El último paso de la evolución entonces es, si hay, después de 1956, si hay cláusulas exorbitantes, hay contrato administrativo. Ahora, si no hay cláusulas exorbitantes, pero la administración contrató para que se ejecute un servicio público, habrá contrato administrativo. ¿Sí? Bien. Esto que les digo, ¿por qué es interesante? Porque aún hoy, año 2017, 2018, 2019, 2020, últimas ediciones de libros de contratación de derecho administrativo en Francia. Lo revisé en el año 2018, en la biblioteca de la Ciudad Universitaria de París. Pedí libros no los grandes autores, libros de derecho administrativo que estudian los estudiantes en la facultad como ustedes. Edición 2017, la más actualizada, todavía siguen hablando de las cláusulas exorbitantes, de las prerrogativas del Estado, de la sujeción del contratista a un régimen especial, de la sujeción, fíjense los términos. Entonces, el derecho francés no ha evolucionado en este punto, y yo me separo absolutamente de ese criterio en la actualidad, y ya les voy a explicar por qué. Pero todavía no podemos, todavía estamos estudiando cómo partimos de una teoría negativa, ¿entendieron? ¿Por qué se pensaba que no podía existir el contrato administrativo? Esas teorías que les dije, hasta las teorías positivas, y luego la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Bien. Ahora bien. Muy bien. Bueno. Los autores argentinos, como Barra, como el doctor Casaña, fueron los primeros que dijeron, bueno, porque el doctor Marienhof, que fue un gran tratadista administrativo, siguió y se apegó a la doctrina francesa. También tenemos que pensar la época en la que él escribió su tratado de derecho administrativo, ¿sí? Ahora bien, el doctor Barra, el doctor Casaña, ya hace bastante tiempo, dijeron, es mejor hablar, en lugar de cláusulas exorbitantes, de régimen jurídico exorbitante, o sea, EXO, del derecho privado en materia de contratos. O sea, un régimen jurídico distinto en materia de contratos a los que existen en los contratos del derecho privado. ¿Y por qué ellos prefirieron hablar de régimen jurídico exorbitante y no de cláusulas exorbitantes? Porque cuando hablan de régimen jurídico,
exorbitante del derecho privado, o sea, que sale de la órbita del derecho privado al referirse a los contratos públicos, no solamente hablan de las prerrogativas de la administración, sino que cuando hablamos de un régimen jurídico, hablamos, por un lado, las prerrogativas de la administración, pero por otro lado, las garantías muy fuertes de los administrados, yo diría de los ciudadanos, personas humanas o personas jurídicas, que celebran el contrato. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio entre esas prerrogativas de la administración y los derechos de los contratistas o de los proveedores. O sea, hay un equilibrio proporcional que ellos lo incorporan dentro de lo que se denomina la justicia distributiva. Entonces, hablan por un lado de prerrogativas de la administración, del contrato, y por otro lado, de las fuertes garantías de los administrados dentro del contrato público, con instituciones, que ya vamos a verlas en esta unidad general, que preservan precisamente esos derechos de los contratistas y preservan esa ecuación económica financiera, ese equilibrio que debe darse en el contrato. Porque si en el contrato administrativo no se diera un equilibrio entre las prerrogativas o los derechos que tiene el Estado en pos de esa finalidad de interés general y los derechos que tienen los contratistas o los proveedores, si no se diera ese equilibrio y esto estuviera así, nadie celebraría ningún contrato administrativo. ¿Se dan cuenta? Porque el contrato administrativo se inserta dentro de un Estado de Derecho, en donde el Estado de Derecho de la República Argentina, que tiene su base en qué ordenamiento, en el ordenamiento constitucional, en el ordenamiento supranacional, no existe digamos, privilegios para el Estado y que los ciudadanos estén por debajo del Estado. Eso no existe en nuestro régimen constitucional. Entonces nosotros debemos adecuar ese contrato administrativo a nuestra realidad supranacional, nuestra realidad constitucional. Entonces, durante este régimen jurídico, no cláusulas exorbitantes, sino régimen jurídico exorbitante del derecho privado, por ejemplo, Casaña dice, bueno, a ver, las prerrogativas son necesarias, ¿para qué? Para la satisfacción del bien común, de los intereses generales que están involucrados en la contratación pública. ¿Y cuáles son esas prerrogativas? Bueno, las propias del contrato, que ya se las comenté, facultad de rescisión por sí ante sí, facultad de controlar al contratista, facultad de imponerle sanciones, modificación unilateral del contrato, etc. Se suman otras prerrogativas que ustedes ya las estudiaron cuando estudiaron acto administrativo. La presunción de legitimidad de los actos públicos. Eso surge del derecho francés. La actuación coactiva, la ejecutoriedad del acto, o sea, de los actos que se pueden dar en el seno de los contratos, ¿sí? Y después todas esas prerrogativas propias de los contratos, esas cláusulas exorbitantes que les comenté. Ahora, del lado de las garantías de los administrados que forman parte del contrato, ¿qué encontramos? De las personas humanas o jurídicas que son parte en un contrato administrativo. Bueno, tienen una serie de garantías constitucionales, como con todo vínculo con el Estado, y no solamente en el contrato, tienen la garantía del debido procedimiento adjetivo y sustantivo dentro de la contratación pública, con todas las garantías que ello implica. Tienen la garantía de la igualdad de trato, artículo 16 de la Constitución. Tienen la garantía del derecho de propiedad del artículo 17, o sea, de la intangibilidad de su remuneración. ¿Qué significa? En todo contrato administrativo, donde el particular, persona humana o jurídica, tenga que realizar una prestación, y esa prestación sea onerosa, es intangible, significa que no puede variar en su valor real. Y por eso van a estudiar ustedes que en base a esta gran garantía que existe en los contratos públicos de la intangibilidad de la remuneración del contratante particular, van a estudiar una serie de institutos que se aplican y que provienen incluso del derecho privado y se aplican en los contratos públicos para preservar esa ecuación económica financiera, ese equilibrio obligacional, como son, van a estudiar, anoten, lo tienen en el programa,
en esta unidad la versión imprevisión, antes era la teoría de la imprevisión, ahora se llama imprevisión, el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué más? El hecho del príncipe, que ese no viene del derecho privado, es un instituto propio del derecho contractual público. ¿Qué más? La fuerza mayor o caso fortuito, como en los contratos públicos las consecuencias patrimoniales las asume el Estado en el contrato público. ¿Qué más? La redeterminación de precios, que es otro instituto que van a estudiar del derecho contractual público, que preserva la intangibilidad de la remuneración del cocontrato. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora bien. Bien, ¿cuáles son? Ustedes, hay partes de esta unidad que la van a leer directamente por la doctrina, facilísima. Yo les estoy dando los puntos claves que pueden a lo mejor ser más complicados para leerlos sin una explicación previa en los libros, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos entonces? ¿Quiénes son los sujetos en un contrato público? Por un lado, el Estado, a través de sus órganos, y la administración centralizada, ya sea nacional, provincial, municipal o comunal, o los entes descentralizados. Personas públicas, estatales, celebran también contratos administrativos, como ya dijimos, entes autónomos, autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, etc. Bien. En la parte pública, ¿qué vamos a determinar para saber si ese órgano que actúa en el ejercicio de la función administrativa puede celebrar el contrato? ¿Qué vamos a analizar? Si tiene qué, para saber si tiene atribuciones para celebrar el contrato. Si tiene qué. Competencia, ¿no? Competencia. Correcto. Si tiene competencia. Perfecto. Ahora, en la parte privada, o sea, si es una persona física, una persona humana se llama, el Código Civil y Comercial, persona humana que celebra el contrato, ¿qué se va a analizar? Las personas humanas para celebrar contratos que tienen que tener. Que sea capaz. Exacto. La capacidad está regulada por el Código Civil y Comercial para las personas humanas. Entonces, de la parte privada que celebra el contrato, vamos a analizar si es una persona humana, si tiene capacidad. Por ejemplo, un contrato de consultoría, donde se quiere elegir un consultor que puede ser una persona jurídica o puede ser una persona humana, ingeniero, arquitecto, artista, lo que fuese, ¿sí? Bien. Y si es una persona jurídica, ¿qué se va a analizar? ¿Capacidad? No. ¿Qué se va a analizar en la persona jurídica? Para saber si puede celebrar este contrato específico. ¿Qué se analiza? ¿Qué les parece? No escucho, perdón. No escuché. Si es solvente. Bueno, ahora, antes de si es solvente, se va a analizar primero si está legalmente constituida. La ¿sí? especificidad, digamos. Y después o sea, si el objeto. Claro, ¿qué es a lo que ¿Cómo? se dedica esa persona jurídica? Y si es legal como persona jurídica. A ver si está constituida, si tiene un estatuto y está actualizado. Y a su vez, si se dedica justamente para lo que se lo va a contratar. O sea, no puedo contratar a alguien que tenga que hacer, quiero que haga calles, pero contrato, no sé, a estudiantes de derecho, qué sé yo, nada que ver. ¿No? Quiere decir que, ¿qué nos vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, por un lado, si la persona jurídica está legalmente constituida, y por otro lado, si en su objeto está permitido el tipo de actividad que quedará involucrada en ese eventual contrato que tiene interés en participar. ¿Está claro? Bien. Ahora, no solamente se le exige a las... Entonces, por un lado, competencia, si tiene competencia, la administración. Y aquí, si tiene capacidad o si está legalmente constituida y si tiene objeto contractual afín
objeto societario afín al objeto del contrato. ¿Qué otro requisito se requiere para la parte privada del contrato para celebrar un contrato público? Se requiere estar inscrito, ya sea persona humana o persona jurídica, en registros especiales relacionados con los contratos. Puede ser el registro, si es un contrato nacional, el registro nacional de licitadores o constructores de obras públicas. Eso es para las obras públicas, tiene que estar inscrito en ese registro, o tiene que estar inscrito, si es un contrato de suministro, en el CIPRO, que es el Sistema de Información de Proveedores, a nivel nacional. Son registros especiales, donde tengo que estar inscrito. En la provincia tengo el registro de licitadores de la provincia de Santa Fe, ¿sí? En los municipios, por ejemplo, vamos a tomar la Municipalidad de Rosario, que es lo más cercano que tenemos. Tenemos el registro de licitadores de la Municipalidad de Rosario y el registro de proveedores del municipio de Rosario para los contratos de suministro. ¿Qué son estos registros? Están creados por ley y tienen una reglamentación. Esto significa que la persona, ¿me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. La persona humana o jurídica que va a contratar no se va a presentar así alegremente a un procedimiento de selección, porque vamos a ver que la contratación libre, o sea, la contratación directa, elijo a fulano, es la excepción, porque como el Estado tiene que proteger los intereses de la sociedad, tiene que elegir un procedimiento como regla general que sea competitivo, que sea transparente, que asegure la igualdad de trato, y eso es lo que en casi todas las regulaciones nacional, de todas las provincias, el concurso, que la licitación es excepcional. Entonces, no se puede presentar cualquiera, tiene que estar inscrito en estos registros. Estos registros tienen una serie de normativa que regula su accionar, y yo, para poder contratar con el Estado, me inscribo en el, por ejemplo, para celebrar obras públicas, un ejemplo cualquiera, Registro Provincial de Licitadores de Obras Públicas, o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Me voy a anotar en las especialidades en las que yo pretendería presentarme para celebrar contratos con el Estado. O sea, si mi objeto social es que soy una empresa que está dedicada a la obra pública, pero principalmente todo lo que sea desagües, cloacales, etc. Bueno, me voy a anotar en el registro en la especialidad que me interese conforme a mi objeto social. ¿Entienden lo que digo? Muy bien. ¿Qué me va a otorgar el registro? Después que cumplimento toda una serie de requisitos. Los registros otorgan lo que se denomina capacidad anual de contratación. ¿Qué significa esto? Esto significa que, conforme a todos los datos que yo tengo que llenar en el formulario de inscripción ante el registro, la inscripción es anual, cada año tengo que renovar la inscripción. Estos datos tienen que ver con, por ejemplo, cuál es mi patrimonio, tengo que presentar mi último balance para ver mi estado de patrimonio neto, tengo que presentar mi lista de equipos que tengo, por ejemplo, para realizar obras públicas. Voy a presentar mi lista de equipos, o sea, qué equipos viales tengo, qué equipos eléctricos tengo, etc. Motoniveladores, tractores, camiones, etc. ¿Qué más? Tengo que también tener en cuenta si dentro de mi staff profesional permanente, con qué tipo de profesionales liberales cuento en materia de este tipo de obras en la que me quiero anotar en el registro. Cuento con ingenieros de qué especialidad, con arquitectos de qué especialidad. Después tengo que ver qué obras de la especialidad similares he hecho. ¿Qué obras tengo en ejecución en el año que me estoy anotando? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Y toda otra serie de requisitos. Muy bien. ¿Por qué? Porque el registro quiere saber si con la cantidad de personal que tengo, con cómo está mi balance y mi situación patrimonial, con las obras que tengo en ejecución, con los equipos con los que cuento, qué
monto de obra puedo hacer por año, por encima del cual no me puedo comprometer porque voy a incumplir todas las obras. ¿Entienden? Entonces me da la capacidad anual de contratación. Con todos estos elementos, patrimonial, económico, financiero, antecedentes técnicos, obras en ejecución actual, usted puede contratar hasta 5 millones de pesos. Por encima de 5 millones no puede contratar porque no le alcanza sus recursos humanos, técnicos, económicos y financieros para hacerlo. ¿Comprenden? Por eso es importantísimo el requisito de estar inscrito en los registros, porque cuando usted se presenta a una licitación pública ante, qué sé yo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas no le va a controlar eso. Eso ya se lo controló el registro previamente. Si usted tiene una capacidad de contratación anual, invento, hasta 5 millones de pesos para realizar obras de pavimentación, si la licitación que está convocando el Ministerio de Obras Públicas de la Nación es por 3 millones, me puedo presentar. Si es por 10 millones, no me puedo presentar, porque no me alcanza. ¿Entienden lo que es eso o no? ¿Entendieron? Entonces, requisito para contratar. De la parte privada, ser capaz, si es persona humana, si es persona jurídica, estar constituido legalmente y además ver cuál es el objeto de la contratación, si el objeto de la sociedad, el objeto social o el objeto de la persona jurídica es compatible con el objeto del contrato al cual me quiero presentar en el procedimiento de selección pertinente. ¿Qué más? Estar inscrito en los registros pertinentes, ya dijimos cuáles son, que me otorgan la capacidad anual de contratación. ¿Qué más? Y hay otros requisitos de no hace tantos años. Estar al día con el pago de los impuestos. ¿Y cómo es eso? Es requisito para contratar con el Estado nacional, provincial y municipal. Lo exige la Nación, todas las provincias y casi todos los municipios. ¿Y quién me dice eso? Perdón, ¿cómo lo compruebo? AFIP. ¿Saben lo que es la AFIP? Administración Federal de Ingresos Públicos. Otorga el certificado fiscal para contratar a nivel nacional. Si voy a contratar con algún organismo nacional. Si voy a contratar con la provincia de Santa Fe, el API, Administración Provincial de Impuestos, me va a otorgar el certificado fiscal para contratar provincial. Si voy a contratar con el municipio de Rosario, la Secretaría de Hacienda del municipio me va a emitir un certificado fiscal, que estoy al día con el cumplimiento de las tasas municipales. Y esto sucede en otras provincias igual. ¿Qué significa? Estoy al día en el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque se convirtió en un requisito para poder contratar con el Estado. No puede ser un incumplidor al fisco si quiere contratar con el Estado. ¿Sí? Ahora, este certificado fiscal para contratar está, digamos, regulado por una resolución general de la AFIP, por una resolución general del API en la provincia y por resoluciones de la Secretaría de Hacienda en el municipio de Rosario y en los demás municipios. ¿Qué comprueba? Porque no lo vamos a analizar con detenimiento, sí quiero que ustedes sepan de qué se trata. O sea, desde que yo lo voy a tener que pedir para presentarme en esta licitación pública, ¿sí? Entonces, el certificado va a indicar que estoy al día desde que se emite para atrás 1 año, o en algunos casos 6 meses. ¿Entienden? Entonces, es un requisito que yo lo debo acompañar. Entonces el Estado va a poder verificar que estoy al día con el pago, por lo menos de acá para 1 año para atrás. Esto es muy importante, porque si hay alguna inconsistencia. Una consulta, y eso cuando la persona jurídica, en este caso, se presenta, tiene que presentarlo junto con todos los requisitos que pida la administración, ¿no? O sea, con el sobre cerrado. Sí, y esto va a estar en los pliegos. Eso. Y esto va a estar, este requisito va a estar exigido en los pliegos. Y si, por ejemplo, usted hablaba de la capacidad anual de contratación, ¿puede pasar, esto es una pregunta, de que digamos, poner que la capacidad anual mía de contratación es de 5 millones y piden 6 y yo me presento igual? Después va a ser desestimada va a ser desestimada mi oferta. Ok, gracias.
y ahora lo vamos a ver, va a ser desestimada su oferta porque incumplió con el requisito de la capacidad anual que está establecida en los pliegos. Esto yo se los voy a explicar cuando veamos procedimientos de selección, ¿cierto? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces, esto es importante porque no se exigía hace algún tiempo. Entonces, vamos a suponer que el contratista se obligó de pagar, pero, a ver, una cuota de un impuesto que le decía que no es trascendente, no le va a salir el certificado, o va a salir con inconsistencia. A mí me tocó defender que se armó un lío impresionante. Entonces, hay que tener en cuenta estar al día para poder presentarse, ¿sí? Bien. ¿Y qué otra cosa? Y esto es lo más nuevo que se exige. A nivel nacional, todavía a nivel provincial no es exigido, pero ya va a llegar. Y a nivel municipal todavía no es exigido. A nivel nacional, para celebrar contratos con el Estado Nacional, debe acompañar un programa de integridad para evitar que se cometan actos de corrupción en esa contratación pública. Miren qué interesante, programas de integridad. ¿Y esto de dónde surge? Surge, ustedes escucharon que se dictó una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿La han visto en derecho penal? ¿Ningún alumno conoce de la existencia de esta ley? No. ¿No conocen? No. Sí, sí. Con respecto al lavado de activos. Exacto. Bueno, es la ley... Bien, es la ley 27.401, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que empezó a regir en febrero del 2018. Esto era por todos los hechos de corrupción que hubo tan grandes. O sea, hasta esa fecha las personas jurídicas no respondían penalmente, responden las personas físicas, humanas, no las personas jurídicas. A partir de esa ley 27.401, esta ley eligió 5 delitos del Código Penal que pueden ser cometidos por personas jurídicas. ¿Cuáles son? Cohecho, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohechos e influencias, venta de influencias, exacciones ilegales, balances falsos o informaciones falsas entre los más destacados. Entonces, esto dice que la persona jurídica puede llegar a cometer ese delito, va a ser penada la persona jurídica, porque el delito va a ser cometido por una persona humana, pero la persona jurídica va a ser penada, no va a ir a la cárcel la persona jurídica, se la pena con una multa. A ver, ¿usted lo conoce? Coméntelo, Alan. No, creo que son sanciones administrativas también. Exacto. El retiro de la personería jurídica. Bien. Y después la imposibilidad de contratar con el Estado por 10 años. Exacto, la imposibilidad de contratar con el Estado por hasta 10 años. Multas de 2 a 5 veces el beneficio obtenido que hubiera podido obtener. Y esto es importantísimo porque la persona jurídica va a ser condenada aun cuando el que actuó no tenía la representación, la persona humana que actuó no tuviera la representación de esa persona jurídica, pero si pudo haberse producido un beneficio para esa persona jurídica, va a responder la persona jurídica. Bueno, lo que es importante en esta ley es que se establece en un artículo que todo aquel que quiera contratar con el Estado Nacional para cualquier tipo de contratos, ahí se habla de todos los contratos que existen, administrativos, a nivel nacional, tiene que tener un programa de integridad o un plan de integridad. Y esto ya es exigido, les comento, en los pliegos de bases y condiciones de todas las convocatorias a procedimientos de selección nacionales. ¿Qué tiene que tener el programa de integridad? Ya hemos hablado con ustedes del programa de integridad, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de organización administrativa, ¿recuerdan? Que vimos programas de integridad, ¿no lo vimos? Creo que cuando vimos organización administrativa, yo creo que vimos ese tema, pero bueno, aquí lo vamos a volver a ver porque son, ¿qué hora es? Uy, ya vamos a terminar. Porque son exigidos a todos aquellos que se presenten como oferentes, en licitaciones, concursos, procedimientos de selección,
y a todos los que sean contratistas o concesionarios o licenciatarios del Estado Nacional. El programa de integridad para los contratistas u oferentes del Estado Nacional tiene que tener 3 elementos obligatorios, sin perjuicio de otros más que están previstos en el artículo, anoten, 22, 23 y 24 de la ley 27.401. ¿Cuáles son los elementos obligatorios? Y ahí quedamos. Los elementos obligatorios son, en primer lugar, un código de ética o un código de conducta de esta persona física, humana o persona jurídica, que serían los valores, bueno, en este caso sería la persona jurídica, está hablando de responsabilidad penal de empresa, los valores, los principios que en su desarrollo empresarial tiene esa empresa hacia la sociedad y hacia el Estado, y que van a guiar su comportamiento en la interrelación público-privada. Luego, los procedimientos y las políticas que va a llevar a cabo, o sea, sería como un protocolo. Vieron que hablamos de los protocolos, ahora protocolo para poder abrir tal comercio, protocolo, bueno, los protocolos de actuación, qué procedimientos deben llevarse a cabo en cada área de esa empresa para evitar, conforme a los trabajos que tiene cada área de la empresa asignadas, para evitar que se produzcan algunos de los actos de corrupción de esos delitos que menciona la ley. Y para hacer eso es necesario hacer un mapeo de riesgos, o sea, riesgos de que se cometan en las distintas áreas de la empresa, en la interacción que tienen con el sector público, que se cometan actos de corrupción. ¿Cuáles serían los riesgos de que esos actos se produzcan? Y entonces, mapeando esos riesgos, ¿qué acciones y qué protocolos de procedimiento deben llevarse a cabo para evitar que se produzcan? Y tercer punto, segundo, reglas y procedimientos específicos a aplicar para evitar que se produzcan actos de corrupción en licitaciones públicas y en toda la etapa de ejecución del contrato. Es decir, ¿quién se va a contactar con qué funcionario público, en cuál etapa de ejecución? Cómo que no se pueden aceptar regalos, que únicamente regalos podrían darse o aceptarse, quién se va a contactar con quién, no se puede ir a almorzar, no se puede ir a cenar, en qué casos se admitirán almuerzos de trabajo. O sea, lo mínimo tiene que estar regulado para que, de modo simple y claro, para que la gente de la empresa, todos los estamentos, desde la alta dirección hasta el empleado, dentro de la empresa administrativo, sepa cómo debe comportarse cuando está interactuando con el sector público, para evitar que se cometan actos de corrupción. ¿Qué más? Luego, el tercer elemento obligatorio, las capacitaciones periódicas en anticorrupción y en valores éticos. Capacitaciones a las que debe ir la alta dirección de la empresa hasta el empleado más raso. Y lo que es importante, esas capacitaciones también las tienen que hacer los terceros. ¿Qué terceros? Los terceros que están asociados o que tienen vinculación con los negocios de la empresa, o sea, los proveedores de la empresa, los terceros profesionales a quienes la empresa contrata, abogados, ingenieros, arquitectos, todos tienen que hacer la capacitación. ¿Por qué? Porque algún acto de corrupción que comete ese tercero y que pueda indirectamente beneficiar a la empresa, es responsable de la empresa. ¿Entienden? Entonces, yo soy abogada de una empresa. ¿Es responsable quién? ¿Es responsable quién? La empresa. Contratista, exacto. Yo soy abogada de una empresa, que es una empresa que trabaja con el Estado Nacional, pero a su vez es una empresa que ha trabajado en otros países, y en otros países esto se exige hace muchísimos años. Entonces ya tenía su plan de integridad hecho hace 1000 años. Bueno, me ha exigido a partir de esta ley que yo suscriba el programa de integridad de la empresa. Tengo que adherir al programa para conocer qué debo hacer y qué infracciones podría cometer, ¿sí? Y seguramente voy a hacer llamada yo trabajo como abogada en esa empresa externa, voy a hacer llamada para realizar las capacitaciones periódicas que la empresa decida realizar, ¿entienden? Porque si yo, por mi influencia, puedo haber contactado a un funcionario público que conozco, porque me conoce todo el mundo,
por mi especialización en contratos hace más de 30 años, con mi influencia puedo haber hecho que este funcionario haga más rápido algo que era propio de su función, eso se llama influencia, incurro en el delito del Código Penal, y si con eso beneficio un trámite de la empresa, va a ser responsable penalmente la empresa, más allá de mi responsabilidad. ¿Lo entienden? Entonces, esto es algo de locos e importantísimo, que todas las personas jurídicas que contraten con el Estado lo tienen que saber, ¿sí? Luego hay otros requisitos que aún no son obligatorios, pero que deben estar en todo programa de integridad. Los canales de denuncia. Porque para que cualquier persona externa a la empresa o cualquier persona de la empresa, desde la de más abajo hasta la de más arriba, pueda denunciar algún acto que él piensa que es de corrupción o algún ilícito relacionado con la corrupción. Debe ser canales de denuncia anónimos y proteger la identidad de los denunciantes. Si no, nadie querría denunciar, si va a tomar represalia y lo va a echar o le va a encajar una sanción disciplinaria. ¿Lo entienden? Entonces, Sí. estos otros requisitos que me parece importantísimo que se los comenten, porque no lo van a encontrar en los libros de textos actuales que no están ayornados al día de 2019-2020. ¿Ah? Por eso es importante. Bueno, yo creo que ya hemos avanzado muchísimo. Le voy a decir a Paul, Paulo el día viernes, que siga a partir de esto, es decir, lo que van a ver con Paulo, anoten, van a ser los caracteres de los contratos administrativos, los caracteres de los contratos, y van a seguir más adelante. Hemos visto los elementos, sujetos hemos visto, finalidad, interés general hemos visto, ahora falta caracteres, y algún otro elemento del contrato que me falte, y luego van a ir a la selección del cocontratante. Luego yo les voy a, un poquito más adelante, antes de terminar la unidad, les voy a hablar de cuál es mi visión actual del contrato, que es lo que les estaba contando. Bueno, entonces espero que les haya gustado la clase, y Bueno, entonces el viernes van a continuar con Paulo. Bueno, Bueno, muchas chicos, me gracias, alegro de doctora. verlos. Chao, Nos vemos gracias. entonces. Chao, hasta Adiós. luego, nos vemos. Chao, chao. Chao, doctora. Hasta la próxima. Chao, adiós. Adiós. Adiós.